Viendo muchas veces situaciones de casa, la conclusión era de que ninguno de estos chicos tendría futuro. Su condición de vida, su pobreza, el entorno donde ellos vivían, amenazaba de una manera importante el futuro de cada uno de esos muchachos. Los estudiantes concluyeron, como bien decía, de que no había un futuro provisorio para estos muchachos. El estudio quedó allí, el profesor lo analizó, se archivó dentro de los archivos de la carrera de sociología. Pasaron años y un profesor nuevo llegó a la facultad y revisando documentación se dio cuenta de este trabajo. Empezó a analizar el trabajo, a revisarlo y lo encontró desgarrador, por no decir otra cosa. Desgarrador, desgarró el corazón de este profesor. Cada historia, cada documento que estaba allí plasmado en este trabajo. Tomó el curso que él estaba liderando y le pidió, por favor, allí estaba todo el historial de los muchachos, dónde vivían, sus padres, la historia. Les pidió al curso de que por favor fuesen a investigar si es que aún los 200 muchachos que en esa oportunidad habían sido entrevistados, si existía alguien aún en Baltimore. Los chicos salieron, se internaron en la ciudad de Baltimore y empezaron casa por casa. De los 200 personas, dice esta historia, de que 20 de ellos ya no estaban en Baltimore. Afortunadamente, los 180 restantes sí estaban. Habían dado con ellos. O más que nada, se habían enterado de que vivían aún en Baltimore. De estos 180, 160 hombres ya habían permanecido en Baltimore. Empezaron rápidamente a buscar hasta que encontraron 140 hombres. Y de los 140 hombres, cada uno de ellos, cual más, cual menos, profesional, con carrera, casados, con hijos, bien establecidos, con una condición económica importante. La mayoría de ellos había salido adelante. El profesor, después que recaudó toda esta información, analizando su estudio que tenía, dijo, aquí hay algo. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la fórmula mágica? Si el futuro para ellos era nada más y nada menos que morir seguramente en la condición de delincuencia, de pobreza en la que vivía. El profesor mandó unos pocos y les fue a decir, y les dijo, perdón, vayan una vez más y pregúntenle a cada uno de ellos cuál fue el milagro, cuál fue la situación que cambió radicalmente el futuro de sus vidas. Los chicos que habían mandado corrieron una vez más y le fueron a preguntar a cada uno de estos varones. La respuesta común o el común de la respuesta fue, es que había una profesora. Es que si no hubiese sido por la profesora, y la mayoría de las respuestas coincidía en que si no hubiese sido por la profesora, sus vidas no hubiesen tenido ningún cambio. El profesor, recepcionando esta respuesta, le causó aún más curiosidad. Y dice la historia de que empezó a buscar el lugar donde había vivido esta profesora. Él mismo personalmente fue a la casa de la dirección que estaba en la universidad donde estudiaba, en el colegio donde ella trabajaba. De ahí le dijeron que sabía, cuento corto, que llegó a la casa donde estaba viviendo la anciana. Una mujer ya de 70 años, poco más. El profesor golpea la puerta, entra, la saluda, se presenta, con el estudio en la mano, y le dice a la anciana, ¿sabe qué, dama? Le dice, traigo unos estudios de hace 20 años atrás. La mayoría de estos chicos estudiaron o usted le hizo clase. Yo quisiera saber
Porque entre lo que dice aquí y lo que hoy son esos muchachos, ¿cuál fue la pócima? ¿Cuál fue la receta? ¿Cuál fue lo misterioso que usted usó para que el futuro de estos chicos no llegase a ser como el estudio determinaba? La señora, entre nerviosa y con risa en sus labios, le dice al profesor: solamente amor. Solamente amor. Aquí no hay recetas mágicas, le dijo la profesora. Simplemente entregué mi vida, entregué mi servicio y cada día le enseñé a esos chicos como si fuese el último día de mi vida, amándolos y dando todo por ellos. Si usted me pregunta la receta, le dijo el anciano, simplemente fue amor. Si el amor humano, si el amor de un hombre, si el amor de una mujer puede alcanzar esos niveles de efecto en el corazón de un hombre, ¿cuánto más el amor de Dios? ¿Cuánto más el amor de nuestro Padre? Conversábamos con el hermano Carlos ayer, hoy día conversamos muy poco, lo vimos de pasadita. ¿Por qué? ¿Por qué hoy existe tanto, pero tanto daño, tanta guerra, tanta hambruna? ¿Por qué existe hoy por hoy tanto, hermanos míos, tanta delincuencia? ¿Por qué hoy este mundo está tan distorsionado, tan violento, tan subversivo? ¿Por qué este mundo vive como vive? ¿Por qué este mundo se deteriora a sí mismo? ¿Por qué este mundo se despedaza a sí mismo? ¿Por qué cual más cual menos arremete con violencia contra alguien, lo asesina, no tiene ningún pudor en su vida y sale caminando en las calles como que si hubiese hecho algo total y absolutamente normal? Si usted entrevista a una persona que hoy está en la cárcel, ¿por qué lo hiciste? El hombre le va a decir, ¿sabe qué? Lo hice porque simplemente quería, y si me viese en esa condición una vez más, lo volvería a hacer. Porque el hombre está así de deteriorado. Dios siempre quiso que esto fuese así. Bueno, si Dios es Dios, dijo alguien, entonces ¿por qué no le pone freno a esta situación? Si Dios es Dios, hermana Lidia, si Él es el omnipotente, si Él es el omnisciente, si Él es el todopoderoso, ¿por qué no le pone freno? Es la pregunta que muchos hombres hoy se hacen frente a la palabra que usted predica en la calle, que yo predico, que anunciamos entre los hombres de este mundo. Bueno, si Dios es Dios, ¿por qué no le pone freno a esta delincuencia? ¿Por qué no le pone freno a las guerras? El tema está en que el hombre ha querido tomar sus propias decisiones y han dejado de lado la palabra del Señor. Dios siempre ha querido el bien para nosotros los seres humanos. Si uno mira las Escrituras, para muchos mirar las Escrituras es como mirar un libro de reglas. Un libro de reglas donde el libro de reglas usted le dice, lo hagas esto, lo pases por aquí, detente aquí, avanza acá. Si usted mira la Biblia como un libro de recetas donde yo encuentro lo que yo necesito, voy a estar mirando simplemente lo que yo quiero mirar. La palabra de Dios es el corazón de amor de Dios que ha dado a este mundo para que el mundo sea guiado por esta y pueda alcanzar el fin para lo cual fue hecha en medio de nosotros. La palabra de Dios no es un montón de reglas. La palabra de Dios no es un montón de estatutos. La palabra de Dios no es un montón de prohibiciones como
mundanos dicen, la palabra de Dios es el corazón de amor de Dios, inspirado por su Espíritu. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros camine por el camino correcto hasta llegar al final donde Cristo nos espera con esos brazos abiertos, llenos de amor, para poder estar con Él para siempre. Ese siempre ha sido el propósito de Dios. No hay otro. La palabra del Señor, el manual que Dios ha establecido, porque nos ama. Porque nos ama, hermano Ricardo. No hay otra razón. No, es que yo no soy religioso porque es un montón de normas, es un montón de reglas, es un montón de prohibiciones. Allá me prohíben esto y me prohíben aquello. Allá me restringen de esto y me restringen de esto otro. Dios no está llamando a nadie a ser un esclavo de restricciones. Dios nos está llamando a amarle con todo el corazón. Y cuando haya amor para con Dios, cuando haya amor genuino para con Dios, entonces ninguna regla es regla. Simplemente son actos de amor. Gloria al Señor. Conversemos la palabra unos minutitos. El libro de Deuteronomio, capítulo 5. El libro de Deuteronomio, dicen los escritores, que es la carta de despedida de Moisés. Allí está Moisés recordándoles. Allí está Moisés redactando. Allí está Moisés declarando lo que ha sucedido en el Génesis, las promesas que Dios ha hecho en el Génesis. Deuteronomio es el libro de despedida de Moisés, donde está recordando las instrucciones, donde una vez más trae la palabra delante del pueblo de Israel para indicarles cómo, con cuánto amor Dios les ama y quiere para ellos un futuro total y absolutamente lleno de bendición. Pero si usted lo mira humanamente, usted dirá, no, este libro es un libro lleno de reglas y normas. No, una vez más, hermanos, insisto, es el amor de Dios indicándole a su pueblo cómo caminar. Tanto es el cuidado de Dios, tanto es el cuidado de Dios, de que Él invitaba a su pueblo incluso hasta qué cosas poder comer, para que tuviesen una salud estable, buena, acorde con su caminar. Dios se preocupó hasta de esos detalles. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, en el versículo 1, una vez más Moisés trae la palabra en medio del pueblo. Él está claro, Dios le ha dicho, Moisés, tú no vas a atravesar el río Jordán. Tu misión llega hasta aquí. Pero él no quiere irse sin recordar una vez más, sin establecer una vez más. Hasta ese punto de la historia, muchos hombres que salieron de Egipto ya habían muerto. Muchos de los hombres antiguos habían perecido en el desierto. Causa su pecado, su desviación, ese corazón inclinado continuamente al mal. Y Moisés quería dejar una vez más el nombre de Dios alto, indicándole lo que tenían que hacer. Y le escribe esta palabra al pueblo de Israel. Llamó Moisés a todo el pueblo y le dijo, oye Israel. El contexto es que Moisés está preocupado. Amén. Él no está parado frente al pueblo dictando normas y leyes. No, él está preocupado. Es el corazón de un padre hacia un hijo. Véalo así, por favor, en esta hora de la noche. Es el padre que entiende que tiene que partir muy pronto. Es Pablo escribiéndole a Timoteo, si lo quisiéramos ver de otra forma. Amén. Pablo escribiéndole a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas. Yo estoy a punto de ser sacrificado, le dice Pablo a Timoteo. De esa misma perspectiva, por favor, en esta noche, ve a Moisés como un padre con un corazón lleno de amor, con un corazón lleno, pero lleno, hermanos míos, de la gracia de Dios, inspirado por el Espíritu Santo del Eterno, escribiéndole, llamando al pueblo, diciéndole,
llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo te pronuncio hoy en vuestros oídos. Consideren, es una palabra de amor de un padre hacia un hijo. Es la preocupación de ese padre que se irá y nunca más los volverá a ver. Aprenderlos, guardarlos y ponerlos por obra. Amén. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios de normas, de leyes estrictas. Porque Dios ha querido siempre tenernos enjaulados, encasillados. A Dios le encanta ver al pueblo, a la humanidad, encerrado, prisionero en las cárceles de la religión. ¿Por qué Moisés se preocupa? Porque Dios ama al hombre. Y le interesa de gran manera de que el hombre camine bajo estos preceptos. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que manda, de lo que escribe. Dios establece un camino y dice: hijitos míos, este es el camino. Por él vayan, por él caminen. Allí encontrarán salud, allí encontrarán virtud, allí encontrarán descanso, allí encontrarán cobijo, allí encontrarán protección, allí encontrarán mis manos de amor, allí encontrarán el suplir para cada una de sus necesidades. Dios dice, hermano, si ustedes caminan por aquí, entonces yo seré vuestro Padre y ustedes me serán mis hijos. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Dice la palabra del Señor. O que el hermano Israel, que hoy está en la presencia del Señor, le escribió en la pizarra al hermano Guillermo. ¡Qué padre, hermano Guillermo! Por muy injusto, por muy malo que sea, le va a dar una piedra a su hijo si éste le pide pan. ¿O qué padre le va a dar una serpiente a su hijo si éste le pide un pez? Si vosotros, siendo malos, injustos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, dice el Señor? Ese Dios que da buenas dádivas, les estaba diciendo al pueblo de Israel: si ustedes caminan por aquí, hijitos míos, no tengan duda alguna que encontrarán todo lo que yo he establecido para cada uno de vosotros. La instrucción de Moisés, primero que todo, dice: oye. ¿Y qué es lo que necesitamos oír? La palabra del Señor. Amén. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye Israel, oye la palabra, oye los decretos, oye los mandamientos, oye el camino de Dios, oye por donde Dios te quiere guiar. El primer llamado es a escuchar, a prestar atención a la palabra de Dios. Este acto implica poner atención, o sea, hermano mío, abrir el oído. El libro de Romanos capítulo 10, versículo 7 dice que la fe viene por... ¿Y qué más dice? ¿El hermano Carlito solito? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios, a través, o sea, se abre un conducto para que la palabra pase por ese conducto y entre en nuestros corazones. Cuando la Escritura habla de oír, habla de abrir el conducto para que la palabra entre en nuestras vidas. Santiago nos dice: no seáis oidores olvidadizos, ¿cierto, hermana Yolanda? Porque pasa que el ser humano es un oidor por naturaleza olvidadizo. Se olvida de las cosas. Pregúnteme a mí, que cuando era niño me mandaban a comprar y traía otra cosa que no me encargaban. Y el negocio estaba a 5 casas de distancia. Somos por naturaleza hombres y mujeres de oído olvidadizo. La palabra del Señor dice, primero que todo,
escuchad, oíd, atended la palabra del Señor. Amén. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye. O sea, detente, oye, escucha, abre tu oído a la palabra del Señor. El Salmo 34, por favor, hermano Carlito, a ver. El Salmo 34 en el versículo 11 dice: venid, hijo, oídme. Dios siempre ha estado preocupado de que nosotros oigamos. Oigamos. El llamado es a oír. Ven, hijos, oídme. ¿Por qué Dios recalca en cada momento, en cada parte de las Escrituras, muchos lugares donde Él nos invita a oír? Porque somos olvidadizos, hermanos míos. Habían pasado no muchos años, incluso meses de que el pueblo de Israel había salido de Egipto. Y cuando sale de Egipto, Dios indica normas para que el pueblo de Israel camine. No habían pasado meses y el pueblo ya estaba desatendiendo el mandato de Dios. Habían pasado algunos meses y el pueblo seguía olvidando los mandatos de Dios. Había muerto gente, se había perdido gente, habían, hermano mío, caído juicios de parte de Dios por la desobediencia. Pasaba meses y el pueblo de Israel seguía olvidándose de las palabras que Dios había establecido. ¿Por qué razón? Porque somos olvidadizos. Entonces el Señor una vez más viene y nos dice: oíd, atended, vengan con buena disposición a oír la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Proverbios capítulo 1, por favor, hermano Carlito. Versículo 5. Aquí el Señor nos quiere invitar a ser sabios. ¿Cuántos sabios hay en esta noche? No hay ni uno. Vamos para allá, ¿cierto, hermano Ricardo? Amén. Vamos para allá. A buscar la sabiduría. Dice, oirá. Amén. O sea, ¿quiénes son los que no lo oyen entonces, hermanos? ¿Quién, hermana Lidia? Que no tiene sabiduría. Hermano Carlos es más delicado para decirlo. Los que no tienen sabiduría. Sí, pues necio. ¿Quiénes son los que no oyen? Los necios. Los necios. Esa es la realidad. Pero hermano Carlos es más sutil. Sí, pues. Los que no tienen sabiduría. Los necios no oyen. Los necios desatienden. Los necios se desvían porque no tienen la preocupación de oír. El llamado de Moisés a los hijos de Israel, con todo el amor, vuelvo al punto inicial, Moisés se está yendo, Moisés no estará nunca más con los hijos de Israel, él desaparecerá de la historia del pueblo de Israel físicamente, y le dice: hijos, por favor, oigan, no sean con los que murieron en el desierto, no sean como los que cuando Dios abrió la tierra cayeron 3,000 hombres y fueron sepultados, no sean como los que quedaron atrás. Por favor, les dice Moisés, si hay algo que ustedes deben hacer es oír. Oirá el sabio, pero el necio, hermana Lidia, nunca prestará atención. Seguirá siendo un necio. Nosotros estamos llamados a buscar la sabiduría, dice un proverbio. Busca la sabiduría. Vamos a una cita más, por favor, ¿ya? En el libro de Lucas, en el capítulo 8. Oíd.
en el versículo 18, por favor, hermano Carlos. Este texto es importante, hermano mío. Y que nos está hablando de cosas. Como algunos hermanos interpretan, dice el texto: mirad pues cómo oís. Amén. Mirad pues cómo oís. Porque a todo aquel que tiene, ¿de qué está hablando? Está hablando de la palabra, de la sabiduría. Amén. Si usted lee un poquito antes, se va a encontrar con la palabra del sembrador, donde había semilla que cayó en el camino, otra que cayó en roca, otra que cayó entre espinos y otra que cayó en buena tierra. Está hablando de la palabra, hermanos míos. Mirad pues cómo prestáis atención a la palabra, está diciendo el escritor de Lucas. ¿Por qué razón? Porque a todo aquel que tiene, ¿qué cosa? Palabra, sabiduría. A todo aquel que tiene entendimiento, hermano Ricardo, a todo aquel que tiene la palabra en su corazón, Dios, ¿qué va a hacer con esa persona? Le va a dar más sabiduría, le va a dar más palabra, le va a dar porción abundante de las riquezas en gloria que están en su trono. Pero al que no tiene, aún lo que piensa que tiene, porque no lo tiene, hermana Anita, aún lo que piensa que tiene, prestar atención. El primer mensaje, el primer llamado de Moisés es a prestar atención. Porque el que presta atención a la palabra del Señor, entonces a este se le va a ser añadido sabiduría, palabra de Dios. Amén. Vamos a nuestro texto inicial, por favor, hermano Carlito, Deuteronomio 5:1. Para avanzar rapidito, por favor. El primer punto, entonces, la primera exhortación de Moisés es: oye, Israel, oye, por favor, ten en conciencia de que el escuchar es un bienestar, no para Dios, sino para ti, pueblo de Israel. Amén. En segundo lugar, ¿qué está diciendo Moisés? En segundo lugar está diciendo aprenderlo. Gracias, hermano Ricardo. Oigan, pero no que entre, ¿cierto, hermana Anita? Sino que los aprendamos. Aprendamos la palabra del Señor. Amén. Josué 1:8, por favor, Carlito. Ahora, en segundo lugar, somos animados a aprender, adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio, de la palabra, de la investigación, de la experiencia. ¿Alguien dijo alguna vez por qué es necesario aprender? Porque alguien que no aprende, en el futuro va a volver a cometer los errores que cometió él o otros antes. Por eso es importante aprender. Lo decíamos en el culto de hermanas. Hermana, ¿usted por qué hace esto? Bueno, yo hago esto porque el pastor de donde yo me congregaba, él nos enseñó que las hermanas se vestían de azul. Ok. Usted, hermana, ¿por qué se viste de amarillo? Estoy poniendo un ejemplo. Bueno, yo me he visto de amarillo porque el pastor de donde yo vengo decía que las hermanas tenían que ir al culto de amarillo. Y usted, hermana, ¿por qué se viste de morado o de cualquier color? Bueno, yo y cada uno de las personas, los hermanos, las hermanas, aprende cosas según lo que la persona le ha enseñado, la persona que está a cargo de tal o cual congregación. Lo que está diciendo Moisés es que nosotros debemos prestar atención a qué cosa, hermano Ricardo.
a la palabra del Señor. Porque el pastor vendrá y le dirá, tiene que ser de esta y de esta otra forma. Pero usted tendrá la palabra en su corazón para decir, momento, así dice la Escritura. Ya el otro día usted se va a cambiar de congregación al tiro, sin duda alguna. Yo no la pensaría 2 veces. A no ser que tenga misericordia, llore por su pastor, ¿cierto? Necesitamos aprender. Josué 1 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Y qué más? Nos está invitando al tercer punto, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nunca se aparte de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Necesitamos aprender la palabra, hermanita. No es que yo la aprendí como lo decían los antiguos. Los antiguos podían tener absoluta conciencia y verdad de lo que hacían. Pero yo necesito aprender la palabra del Señor. Necesito educarme en la palabra del Señor. Yo necesito tener preocupación por la palabra del Señor. Volviendo a Timoteo, Pablo le exhorta a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo y ¿qué más? De la doctrina. O sea, preocúpate. Porque haciendo bien estas cosas, te salvarás a ti mismo. ¿Y a qué más? A los que te escuchan, a los que te oyen. Bendito sea el Señor Jesucristo. Proverbio 1, por favor. Necesitamos aprender la palabra del Señor. Aprender la palabra del Señor. No como un montón de reglas como decíamos al principio, amén, sino como la voluntad de amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Porque Él quiere que vayamos por ese camino y quiere que todo nos vaya bien. El profeta Jeremías dice, Dios tiene, dice el Señor, tengo para vosotros palabras de bien y no de mal. Palabras de bien siempre han existido en el corazón de Dios, pero somos nosotros los duros. Y después es fácil echarle la culpa al otro. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Si Dios nos ha establecido su camino lleno de gracia y de amor, para que caminemos en él. Hijo mío, dice el libro de Proverbios en el capítulo 2, versículo 1. Si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Qué va a suceder, hermano Carlito? 2. Haciendo estar atento tu oído. ¿A qué cosa? A la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Vamos al 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como buscan las cosas materiales, buscan la plata, dice el proverbista. Así como te desesperas por una nueva pinta, así como te desesperas por una nueva comida, así como te desesperas por algún nuevo artículo de electrodoméstico, así como te desesperas por alguna cosa nueva que cambiar en la casa, así, si con esa desesperación la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, recién entonces, entenderás el temor de Jehová. Y vamos a encontrar ¿qué cosa? El conocimiento de Dios. ¿Cuántos quieren conocimiento de Dios? Amén. Ahí está la clave. ¿Cierto, hermana Anita? Ahí está la clave. Gloria al Señor. Ahí está la clave, hermanos míos. Vamos rapidito al tercer punto. ¿Ya? Vamos a nuestro proverbio, Deuteronomio 5, una vez más, por favor. Moisés llamando. Él se está yendo. Amén. Su corazón lleno de amor para con el pueblo de Israel. Oye, Israel, oigan la palabra del Señor.
Oigan los estatutos de Dios, para que todo le vaya bien al otro lado del Jordán. Para que todo lo que el Señor ha prometido al padre Abraham se cumpla ya, por favor, oigan. Aprendan la palabra. Pónganla allí en su mano. Amén. Átenlas a su cuello. En los bolsillos, donde sea necesario, cuelguen la palabra del Señor. En tercer lugar dice, guarden. ¿Qué sería guardar? Atesorar. Atesorar. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Porque Él dice, no, tenemos que guardar la palabra. Y algunos hermanos son tan literales que la guardan. Bueno, la Biblia dice que necesitamos guardar la palabra del Señor. ¿Cierto? Como la chiquitita, la nieta que va donde la abuelita y le dice, abuelita, ¿qué es lo que es esto? ¿Y qué le dice la abuelita? La palabra de Dios, hija, le dice a la nieta. Y la nieta le dice, ¿y por qué no se la devolvemos si aquí nadie la ocupa? Tierna la chiquitita. Espero que Gaspar cuando empiece a volar bien no diga eso. No. ¿Cierto? Sino que él vea que su abuelo ahí, su abuela, su tío y todos los que están ahí leen las escrituras. En tercer punto, en tercer lugar dice, guarden la palabra del Señor. Amén. Primera de Timoteo 1:15, por favor, hermano Carlito. Somos llamados a guardar la palabra, a guardar el testimonio, a guardar los mandamientos. Guardar tiene la idea, como decían los hermanos, de proteger, de cuidar, de vigilar la palabra del Señor. Amén. Somos vigilantes de esta palabra. Primera de Timoteo 1:5 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Somos llamados a guardar la palabra de Dios, la sana doctrina, como decía el hermano Carlito, y su enseñanza. ¿Por qué es necesario guardar la palabra, hermano Carlito? Porque en cualquier momento se puede para alentar a otro. Porque se ocupa para alentar, dice la maranita. La maranita llegó conectada con la palabra del Señor. Se ocupa, hermano, la palabra, ¿cierto? Porque si alguien tiene necesidad, vamos al ejemplo de Mateo, cuando viene el Señor Jesucristo, hay 5.000 personas que vienen tras de él, con hambre, con hambruna en su corazón. Dios le dice a los apóstoles, ¿qué cosa? Denle de comer. ¿Pero de dónde vamos a sacar de comer? ¿De dónde? Y Jesucristo ora, ¿cierto? Conocemos la historia, se multiplican los panes y los peces, y los apóstoles, ¿qué es lo que hacen? Toman las cestas, van donde la cesta original, llenan los canastos con pan y peces y corren a dárselo a los que tienen hambre. Cuando se desocupa, ¿qué es lo que hacen? Vuelven una vez más a la cesta original, llenan con peces, con panes y vuelven otra vez a darle a los que están sentados. Cuando se acaba, ¿qué es lo que hacen? Vuelven otra vez y así están hasta que todo el pueblo que está allí sentado es alimentado y les sobra alimento para seguir alimentando a muchos necesitados más. Hermano, tendremos necesitados de la palabra todos los días. Vuelvo a recordar, hermano, esta palabra es una palabra de recordatorio para nosotros también, así como Moisés lo hace con el pueblo de Israel. Yo le decía a las hermanas, es típico escuchar a alguna hermana, con las hermanas será más, cuando las hermanas dicen, tengo imán para las personas con problemas. ¿Ha escuchado esa frase usted? Uy, yo tengo imán para las personas con problemas. ¿Qué respondemos frente a esa expresión de las hermanas? ¿Qué respondemos, hermano Ricardito? Qué bueno que usted sea un imán. Es más, usted, Dios la ha hecho un imán para los problemas. ¿Por qué razón? Porque de su interior correrán ríos de agua viva, porque usted está llena del Espíritu Santo de Dios.
Usted está llena de los panes y peces que Dios ha depositado en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Saque los peces, saque los panes, saque lo que el mundo necesita, saque lo que ese hambriento tiene ganas de comer, la palabra que sacia el corazón de todos los necesitados. Pero si usted no ha guardado la palabra del Señor, ¿qué le vamos a dar, hermano Huguito, a aquellos que necesitan? Nada. Espéreme, déjeme llamar al pastor a ver si tiene un texto que me sople. Necesitamos guardar la palabra del Señor. Amén. Vienen días, dice el apóstol Pablo escribiéndole también a Timoteo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, como hoy, que se levanta uno y otro y otro y otro con ideas tan, pero tan, hermanos, violentas, por decirlo de una manera, que atentan contra la sana doctrina del Señor. Enseñanzas de otro mundo, como yo lo mencionaba hace unos días atrás, la cuadridimensión. ¿De dónde nacen esas cosas? La cuadridimensión, que Elohim es un Dios que existe por allá en algún lugar de la eternidad. Y ese Elohim, que es una palabra plural que significa más de un Dios, ese Elohim, pero no entienden de que ese Elohim es el Padre, Hijo y Espíritu que en el principio estaba creando. Ese Elohim creó al Padre, ese Elohim creó al Hijo y ese Elohim creó al Espíritu Santo. ¿De dónde sacan esa enseñanza? Y lo más triste es que la gente cree y sigue. ¿Por qué es necesario guardar la palabra entonces, hermana Lidia? Porque cuando me enfrente a algún falso maestro, cuando me enfrente a una doctrina errónea, una doctrina de demonio, yo tendré los argumentos, la palabra del Señor para decir una vez más, así dice el Señor, así dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a lo tercero rapidito, por favor, para ya estar terminando esta reflexión. Amén. He guardado tu palabra en mi corazón. Dice el Salmo 119, por favor, leamos ese salmo, antes de pasar al último punto. Salmo 119, versículo 9 en adelante hasta el 16. Leemos todos esos versículos rápidamente, por favor. 119. ¿Sí? 119 del 9 en adelante. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Con guardar su palabra. Amén. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Es como la oración que nos compartía el hermano Carlos el sábado pasado. Amén. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué cosa? Porque me siento esclavo, porque me siento atrapado, porque mi alma está angustiada, porque tú eres un Dios opresor. No, el salmista escribe con agrado, con gozo, diciéndole a Dios, no quiero deslizarme, no quiero pecar, no quiero hacer quebrantar el Espíritu Santo que Dios ha puesto en mí, no quiero hacerte daño. Dios dice el hombre que tiene la palabra en su corazón. En mi corazón he guardado tus dichos, porque no quiero pecar contra ti, Dios mío. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que todas las riquezas. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos y nunca me olvidaré de tus palabras. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a lo último, hermano Carlito, ya 5:1 de Deuteronomio, por favor. Oír, aprender, guardar y por último Moisés le dice, chicos, de nada sirve que le hayan prestado atención.
De nada sirve que se hayan aprendido los 10 mandamientos que están en la hojita siguiente, en el Deuteronomio capítulo 6 y también en Éxodo capítulo 20. De nada les sirve que cuelguen la palabra en sus muñecos. De nada sirve que aquí en la frente se pongan textos bíblicos. De nada ha servido si han transmitido a sus hijos la palabra del Señor, si ustedes no la hacen. Porque de nada sirve aprender algo bien si lo hacemos mal. Libro de Deuteronomio 29:9, por favor, una cita más. Deuteronomio 29:9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Dios está tratando de hacer un juego con nosotros. Dios nos ama, iglesia amada. Así como amó a Israel, hoy ama también a su iglesia. Y Él quiere, como dice Juan escribiéndole a los hermanos, que nosotros seamos prosperados en todo, así como prosperan nuestras almas. Amén. Dios es un Dios de juicio, castigador, de reglas, de normas. No, Dios es un Dios de amor, que nos invita a caminar en su camino para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Amén. Amén. Estaba un hombre comiéndose una naranja. Dice una reflexión por ahí. Partió la naranja. Se la llevó a su boca y le sacó una mascada a la naranja. Y al frente había una persona. Y el hombre le dice, esto bajo el contexto que había una conversación entre un mundano y un cristiano en un lugar. Y ese hombre mundano había atentado contra la dignidad de ese hermano cristiano que estaba ahí. El hermano cristiano, evidentemente con muy pocos recursos en su corazón de la palabra, no pudo defender el evangelio. Un hombre observando esa condición, teniendo esa naranja, la partió. Y le pregunta al mundano que estaba alegando allá, le dice, ¿cómo está la naranja? Evidentemente el hombre del otro lado, ¿qué le iba a responder? No lo sé, si no la he probado. Entonces el hombre de la naranja lo mira y le dice, entonces ¿cómo te atreves a hablar de Dios si nunca has probado a Dios? Si nunca has permitido que Dios entre en el corazón de tu vida, si nunca le has dado espacio a Dios, el día que pruebas a Dios, nunca más vas a volver atrás. Dios lo único que ha provisto para cada uno de nosotros es su amor. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo, no en Juan 3:16, sino que en el principio de la humanidad, en el libro de Génesis, Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que creyere hasta cuando Él venga no se pierda, mas tenga vida eterna. El camino, aquí está. El final está allá con Cristo Jesús. Queremos llegar allá, prestemos atención, aprendamos la palabra, guardemos el testimonio de la verdad de Cristo y caminemos en ella. Amén. Así como está, agradecemos al Señor por este tiempo en su palabra.